Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Isabel Díaz Monsalve y hoy les traemos un programa en el que recordaremos algunos de los viajes más importantes del Papa Francisco durante este 2019. Como nos dice Isabel, el Papa se dedicó a visitar más de 3 continentes, incluyendo territorios como la península arábiga, Rumanía y Japón. Les traeremos algunos de los detalles más sobresalientes. Y empezamos el noticiero con uno de los primeros viajes que realizó el Papa Francisco en febrero de 2019, cuando se convirtió en el primer pontífice en visitar la península arábiga. Veamos. El Papa Francisco viajó el domingo 3 de febrero a los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose así en el primer pontífice en visitar la península arábiga, cuna del Islam. El avión que transportó al Santo Padre aterrizó en el aeropuerto presidencial de Abu Dhabi, donde fue recibido por el príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, además de 2 niños que le entregaron al Santo Padre un ramo de flores y le dieron la bienvenida en español. Te felicito por el español. Al día siguiente, el lunes 4 de febrero, el Papa Francisco realizó su visita oficial al príncipe heredero en el Palacio Presidencial de Abu Dhabi. A su llegada, el pontífice fue escoltado por la Guardia Presidencial hasta el acceso principal del palacio. Posteriormente, el jeque Zayed acompañó al Papa hasta el interior del palacio, donde mantuvieron un encuentro privado. Por la tarde, el Santo Padre visitó la Gran Mezquita, una de las más grandes y emblemáticas del mundo islámico. Allí estuvo acompañado en todo momento por el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, una de las figuras más prominentes del Islam. Tras visitar el mausoleo, el Santo Padre se dirigió junto con el gran imán al claustro principal de la mezquita para participar en un encuentro privado con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos. Finalizado el encuentro, el Papa Francisco se trasladó al Founders Memorial, donde se realizó un encuentro interreligioso. Ahí el Santo Padre hizo un llamado a la fraternidad entre religiones, a cuidar la familia humana y a sostener una relación interreligiosa basada en la educación y la justicia. Además, el obispo de Roma volvió a rechazar con firmeza todo extremismo religioso y toda violencia ejercida en nombre de Dios. En el nombre de Dios Creador, dunque. En el nombre de Dios Creador, hay que condenar sin vacilación toda forma de violencia, porque es una grave profanación usar el nombre de Dios para justificar el odio y la violencia contra el hermano. No hay violencia que encuentre justificación en la religión. Religiosamente justificata. El momento cumbre de este encuentro, en el que participaron alrededor de 700 representantes de 12 religiones, llegó con la firma de una histórica declaración conjunta entre el Papa y el Gran Imán, en la que rechazaron toda violencia en nombre de la religión. En el texto también se afirma que las violencias en nombre de la religión son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos. Al día siguiente, martes 5 de febrero, la comunidad católica de Abu Dhabi recibió al pontífice en la Catedral de San José, una de las 2 iglesias ubicadas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, el pontífice celebró una multitudinaria misa ante aproximadamente 120.000 fieles católicos y cerca de 4.000 musulmanes en el estadio Zayed Sports City de Abu Dhabi. En su homilía, el Santo Padre reconoció sentirse asombrado por el modo en que la comunidad católica de Emiratos Árabes Unidos vive el Evangelio. Tras concluir la Eucaristía, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto presidencial de Abu Dhabi para dar por concluida su visita apostólica a este país. Antes de abordar el avión, el pontífice se despidió del príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Luego, dio gracias a Dios por el 8º centenario del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamil, y afirmó que visitó esta nación como un hermano que busca la paz con los hermanos.
Realmente un viaje histórico en el que por primera vez un papa visita la península arábiga, una península que sabemos que es de mayoría musulmana, pero que vemos con gran alegría cómo los católicos reciben al vicario de Cristo en la tierra y pueden rezar con él y renovarse en la fe. Además, muy claro también el mensaje que nos deja el Papa Francisco y que es un mensaje que todo el 2019 él nos lo ha dado a través de gestos y de escritos, ese mensaje del diálogo interreligioso, el que nosotros también podamos ser instrumentos de paz, instrumentos de diálogos con personas de otras religiones. Ahora veremos el resumen de lo que fue el viaje apostólico del Papa Francisco a Marruecos del 30 al 31 de marzo, un país musulmán donde los cristianos son minoría. Recordemos este momento. El pasado 30 de marzo, el Papa Francisco viajó a Marruecos en una nueva visita apostólica a un país de predominancia islámica. El viaje inició en la ciudad de Rabat, capital de Marruecos, donde el Santo Padre fue recibido en el aeropuerto internacional por el rey Mohamed VI. Tras esto, el Papa pronunció su primer discurso en el país ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático llevado a cabo en la explanada de la mezquita Hassan. Ahí el Santo Padre condenó cualquier uso instrumental de una religión para discriminar o agredir a otras. Más adelante, el pontífice, en compañía del rey de Marruecos, firmaron un llamado a la comunidad internacional para que en la ciudad santa de Jerusalén se garantice la plena libertad de acceso a los fieles de las tres religiones monoteístas y el derecho de cada una de ellas a ejercer su culto en ese lugar. Como último evento del primer día de su visita a Marruecos, el Santo Padre se encontró con cerca de 80 migrantes africanos atendidos por Cáritas Diocesana en Rabat, a quienes les aseguró que no son un desecho humano, sino que están en el corazón de la Iglesia. Al día siguiente, 31 de marzo, el Papa Francisco se reunió en la Catedral de Rabat con sacerdotes, religiosos, consagrados y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ante ellos, el Santo Padre rechazó el proselitismo y recordó que una pequeña comunidad cristiana como la de Marruecos no tiene por qué ser insignificante siempre que sea fiel al Evangelio. Por ese motivo, el pontífice manifestó que el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, es decir, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de evangelio o en una luz que ya no ilumina. Posteriormente, en el último evento de la visita, el Papa Francisco celebró una misa en el complejo deportivo Príncipe Moulay Abdellah. En su homilía, el pontífice pidió que se superen las desconfianzas y la división entre los pueblos. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Tras este multitudinario encuentro con los fieles de Marruecos, el Santo Padre se dirigió al aeropuerto de Rabat para emprender su regreso a Roma. Antes de subirse a su vuelo, el Papa agradeció al rey de Marruecos, Mohamed VI, y a las demás autoridades por su invitación y acogida, así como a los arzobispos y fieles laicos de la Iglesia en Marruecos por su servicio a la vida y misión de la Iglesia en el país. Qué importante visita para esa comunidad que está llamada a ser sal de la tierra, luz del mundo, el fermento que eleva toda la masa. Y una comunidad que no vive para evangelizar, pues pierde su sabor. Eso es el caso con todos nosotros, el caso también de nuestros hermanos en Marruecos. Oremos por ellos para que también las múltiples ocasiones que tienen de ese encuentro interreligioso no sea una alternativa a la evangelización, sino que se convierta justamente en otro medio privilegiado para dar testimonio al Señor Jesucristo y también llamar a todos a Cristo.
Y del 5 al 7 de mayo de 2019 el Papa Francisco realizó su viaje apostólico internacional número 29. En esta ocasión el pontífice visitó los países de Bulgaria y Macedonia del Norte. Escuchemos a nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos contó un poco sobre su recorrido. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde el Papa Francisco ya regresó de su viaje apostólico a Bulgaria y Macedonia del Norte. En esta ocasión les informamos detalles del breve paso del Papa Francisco a Skopje, la capital de Macedonia del Norte, lugar en donde nació Santa Madre Teresa. Después del encuentro con las autoridades, el Papa Francisco realizó una visita muy especial al Memorial de la Madre Teresa, lugar donde fue bautizada un día después de su nacimiento, ya que allí estuvo la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Por la tarde el Papa celebró una misa en la que acudieron más de 15,000 personas y se reunió con los jóvenes y con los sacerdotes y religiosas presentes en el país. El Papa animó a la comunidad católica a seguir las huellas de la Madre Teresa para transmitir paz y esperanza al testimoniar a Cristo a todos sin excepción. Como es tradición, al regreso de su viaje, el Santo Padre concedió en el avión una rueda de prensa a los periodistas que lo acompañaban y destacó la misa que celebró en Bulgaria, en la que más de 200 niños recibieron la primera comunión. Además, el Papa Francisco señaló en el avión que le impactó el cariño con el que las hermanas de la Madre Teresa atienden a los pobres y a los más necesitados. Después de aterrizar, el Papa fue a la Basílica de Santa María la Mayor a agradecer a la Virgen este viaje. Precisamente volvió el martes por la noche y ya hoy, miércoles por la mañana, el Santo Padre dirigió la habitual audiencia general de los miércoles ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. En Bulgaria me he dejado guiar por el recuerdo vivo del Papa San Juan XXIII, que se desempeñó como delegado apostólico. En Macedonia del Norte me ha acompañado la fuerte presencia espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, que allí nació. Ella refleja bien la imagen de la Iglesia en ese país. En el encuentro con los jóvenes, muchos también de diversas confesiones cristianas y de otras religiones, musulmanes por ejemplo, los he exhortado a soñar cosas grandes y a comprometerse como Madre Teresa. Y como pueden ver, el Papa Francisco tiene una agenda muy llena de actividades. Me despido por hoy, pero seguiremos trabajando para acercarles más a todas las actividades del Santo Padre. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Estimados televidentes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar recordaremos el viaje del Santo Padre a Rumanía. Además, tendremos las imágenes que nos llegaron desde África durante la visita del pontífice. Ya regresamos con más en EWTN Noticias. Estamos de vuelta en EWTN Noticias con el especial de los viajes del Papa Francisco durante este año 2019. Precisamente a inicios del mes de junio, el Santo Padre realizó un importante viaje a Rumanía. Nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar cubrió este acontecimiento. Hola a todos, una vez más me alegra saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde ya regresó el Papa Francisco de su importante visita a Rumanía. Como ya habíamos informado, este histórico viaje apostólico tuvo muchos importantes encuentros. El Santo Padre se reunió en Bucarest con el patriarca Daniel y con el sínodo de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía. También el Papa se trasladó a diferentes ciudades del interior del país, como Iași y Blaj. El mal clima no fue impedimento para visitar la región de Transilvania, en donde viven la mayoría de católicos. Allí, el Papa Francisco celebró una misa muy especial ante miles de fieles de diferentes idiomas, no solo rumano, sino que algunos eran de lengua rusa, polaca, húngara, entre otros. Estimados, como ya les habíamos anticipado en EWTN Noticias, uno de los eventos más importantes de este viaje papal fue precisamente la ceremonia de beatificación de 7 obispos mártires greco-católicos, víctimas del régimen comunista. Los nuevos beatos sufrieron y dieron su vida, oponiéndose a un sistema ideológico que rechazaba la libertad y coartaba los derechos fundamentales de la persona humana. En aquel periodo triste, la vida de la comunidad católica fue sometida a una dura prueba por un régimen dictatorial y ateo.
Todos los obispos y muchos fieles de la Iglesia greco-católica y de la Iglesia católica de rito latino fueron perseguidos y encarcelados. Otra importante cita de este viaje papal que pasará a la historia fue el encuentro que el Papa tuvo con la comunidad rom, llamada por algunos también como gitanos. En este encuentro, el Santo Padre pidió disculpas por la discriminación que han sufrido a lo largo de la historia, incluso por algunos católicos. Por otro lado, al final del viaje, el Santo Padre resaltó la importancia del diálogo ecuménico, es decir, el diálogo entre las diferentes confesiones cristianas. Lo dijo durante el vuelo que lo trasladaba de Rumanía a Italia, en el que abordó también el rol que los políticos deben tener para no sembrar miedo ni crear enemistades. Por último, una periodista le preguntó al Papa Francisco cómo era su relación con Benedicto XVI, si aún lo considera como un abuelo, y esto fue lo que respondió el Santo Padre. Ogni volta che vado da lui a visitarlo lo sento così. Cada vez que voy donde él a visitarlo, lo siento así. Le tomo la mano y le hago hablar. Habla poco, habla despacio, pero con la misma profundidad de siempre, porque el problema de Benedicto son las rodillas, no la cabeza. Tiene una gran lucidez y sintiéndolo hablar me vuelvo fuerte. Siento el zumo de las raíces que me vienen y me ayudan a seguir adelante. Siento esta tradición de la Iglesia, que no es una cosa de museo, la tradición. Non è una cosa di museo la tradizione. Estimados, esto es todo por hoy. Podemos unirnos en oración por los frutos del viaje papal. Seguiremos trabajando para informarles más sobre la agenda del Papa Francisco en Roma y en el mundo. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Ahora recordaremos la gira del Papa Francisco por 3 países africanos, del 4 al 10 de septiembre, cuando recorrió Mozambique, Madagascar y Mauricio. Veamos cómo el pueblo africano acogió al Santo Padre. El Papa Francisco inició su viaje apostólico en África, arribando al Aeropuerto Internacional de Maputo, en Mozambique, donde fue recibido por el presidente de la nación, Felipe Nyusi. Y como parte de la bienvenida al Santo Padre, 2 niños le entregaron unas flores. Al día siguiente, el pontífice sostuvo un encuentro privado con el mandatario, en el cual expresó unas palabras a los afectados por los ciclones Idai y Kenneth que devastaron amplias áreas del país africano. Más adelante, el Santo Padre participó en un encuentro interreligioso con los jóvenes y se reunió con obispos, sacerdotes, miembros de la vida consagrada y catequistas en la Catedral de la Inmaculada Concepción. En la segunda etapa del recorrido, el Santo Padre llegó a Madagascar y dio inicio a sus actividades visitando al presidente del país en el Palacio de Yaboloja. Posteriormente, el pontífice se dirigió al monasterio de las Carmelitas Descalzas, donde rezó la hora intermedia. Por la tarde, tuvo lugar el encuentro con los obispos de Madagascar en la Catedral de Andojalo. La jornada del Santo Padre en tierra malgache concluyó con la alegría de los jóvenes. Hubo cantos, baile y una vigilia en el campo diocesano de Soa a Mandrakizai. El Papa Francisco culminó su visita apostólica por el continente africano, arribando a Mauricio, donde fue recibido por una delegación encabezada por el primer ministro del país y el obispo de Port Louis, Cardenal Maurice Piat. Posteriormente, el pontífice se dirigió hacia el monumento de María Reina de la Paz. Aquí presidió la Santa Misa en francés ante una multitud de fieles y representantes de otras religiones. Durante su homilía, el obispo de Roma se dirigió a las autoridades del país y les pidió, antes de regresar a Roma y finalizar este memorable viaje apostólico, no caer en la tentación de un modelo económico idólatra de mera rentabilidad, sino más bien promover una política económica orientada hacia los más pobres.
Y el más reciente viaje apostólico del Papa Francisco fue a finales del mes de noviembre, cuando el pontífice visitó los países asiáticos de Tailandia y Japón. Es importante mencionar que estos países son de minoría católica. En esta ocasión el encuentro del Santo Padre con los fieles fue memorable. Veamos la nota. Luego de casi 11 horas y media de viaje, el Santo Padre llegó al continente asiático, dando inicio al 32º viaje apostólico internacional de su pontificado. En esta ocasión, visitó del 19 al 26 de noviembre los países de Tailandia y Japón. En la primera etapa del recorrido, el avión papal arribó en el aeropuerto de Don Mueang, en las afueras de la capital tailandesa, donde el pontífice fue recibido por dignatarios del gobierno y miembros de la jerarquía católica en el país. Sin embargo, la primera persona que le esperaba al bajar del avión fue su prima Ana Rosa Sivori, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, quien es misionera en Tailandia desde hace más de 50 años. Ella fue su intérprete durante su estancia en Tailandia. Una de las actividades más resaltantes del viaje papal fue el encuentro del Santo Padre con el Patriarca Supremo de los Budistas en el templo Wat Ratchabopit. Más adelante, visitó el Hospital St. Louis. Aquí, el pontífice se reunió con varias personas de ese centro de salud, entre ellos médicos, enfermeros y pacientes. Posteriormente, el Papa Francisco acudió al Palacio Real de Amphoe para una visita privada con el actual rey de la nación, Maha Vajiralongkorn. Finalmente, para culminar su paso por Tailandia, el obispo de Roma celebró una santa misa con los jóvenes en la principal iglesia católica de Tailandia, la Catedral de la Asunción. Cabe destacar que en Tailandia, los fieles católicos representan solo el 0.59% de más de 65 millones y medio de habitantes. En la segunda etapa de su viaje apostólico por Asia, el Papa Francisco llegó a Japón, donde visitó Hiroshima y Nagasaki para ofrecer un mensaje contra las armas nucleares en el Atomic Bomb Hypocenter Park. Posteriormente, el obispo de Roma brindó un homenaje a los santos mártires japoneses en el monumento de Nishisaka Hill, ubicado en Nagasaki. Luego, viajó a Tokio para tener una visita privada con el emperador Naruhito en el Palacio Imperial. Cabe resaltar que en Japón, con una población de más de 126 millones de habitantes, los católicos representan el 0,42%. La mayoría de japoneses son sintoístas y budistas. A pesar de que los cristianos son una minoría, su presencia se siente. Yo mismo he sido testigo de la estima general que se tiene hacia la Iglesia Católica y espero que este respeto mutuo pueda aumentar en el futuro. También he observado que a pesar de la eficiencia y el orden que caracterizan la sociedad japonesa, se percibe que se desea y se busca algo más. Un hondo anhelo por crear una sociedad cada vez más humana, más compasiva, más misericordiosa. Estos países de minoría cristiana me traen a la mente siempre el tema de que somos minoría siempre más en nuestros países de origen cristiano. Pensemos en las Navidades recientes. Se han vivido en gran parte como una fiesta comercial, una fiesta de compras, de comida, y los que lo viven verdaderamente cerca del Señor Jesucristo somos minoría. ¿Eso qué quiere decir? Que no se trata solamente de evangelizar, por supuesto que sí, a los países que aún no conocen a Cristo, sino de la nueva evangelización, este desafío que nos lanzó San Juan Pablo II y que tenemos que recuperar particularmente en estos días, en los cuales contemplamos que el Señor se hizo carne
para que nosotros hagamos carne su evangelio y así podamos ser su presencia evangelizadora en todo lugar. Eddie, y también pues al ver al Papa Francisco recorriendo tantos lugares, viendo a tantas personas, alegrando la vida de tantas personas, llevándoles al Señor, pues no nos queda sino también pensar en que tenemos que rezar por el Papa, tenemos que rezar por el pontífice, porque tiene una misión muy grande y necesita fuerzas para poder recorrer tantos lugares, para poder seguir llevando y guiando a la iglesia. Así que este año pues no nos olvidemos de él. Él siempre nos dice: recen por mí, pues hagámoslo para que el Espíritu Santo esté con él, para que lo acompañe y pueda pues llevar a la iglesia por los caminos de reconciliación y de paz que tanto anhelamos. Y con esa intención hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos siguen en nuestras redes sociales y que también nos pueden encontrar en nuestra página web www.ewtnnoticias.com.